Hola, espero que todos estén súper bien. Y bueno, el devocional de hoy se llama Una promesa eterna y el texto base es Mateo 28:20. Voy a leer desde el versículo 19 para que se entienda un poquito mejor lo que estaba pasando. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Estas palabras son muy importantes porque prácticamente fueron lo último que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos antes de ascender. Después de eso ya no iba a estar físicamente con ellos y les dejó al Espíritu Santo para que los acompañara. Estas 11 personas eran los mejores amigos de Jesús, eran los que habían escuchado de su propia boca el mensaje del Evangelio, los que lo habían escuchado predicar, los que lo habían visto hacer milagros, sanar a la gente y transformar la vida de las personas. Por eso es que a ellos es a los primeros que les da ese mandato. Además, literalmente habían caminado con la persona en la que se cumplían las profecías de que el Hijo de Dios iba a venir a la tierra en forma de hombre, a morir por nuestros pecados y que después iba a resucitar. Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este pasaje me impresionó mucho porque básicamente está diciendo que los profetas a los que se les reveló algo acerca de lo que iba a pasar, indagaban diligentemente en esto, o sea, trataban de entender por completo esta profecía porque era tan increíble pensar que el Hijo de Dios iba a venir a morir por nosotros y que gracias a eso nosotros ahora tenemos libre acceso al Padre y podemos tener una relación íntima con Él. Antes esto no era así. Antes el perdón de los pecados no era por medio de la sangre de Cristo y no era tan fácil como para nosotros ahorita que podemos orar aquí en nuestra casa o incluso en la calle en cualquier momento. Ellos no podían. Y también dice que los ángeles, cosas cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, esto es tan grande que los ángeles anhelan mirar el cumplimiento de estas profecías. Y bueno, después de eso, el Señor Jesús les da una promesa, que es: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué les da esa promesa? En Marcos 16:20 dice: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Básicamente, después de la ascensión, lo único que podían hacer los discípulos, o sea, no podían parar de adorar a Dios y no podían parar de compartir el Evangelio porque era lo mejor que les había pasado en la vida. Y ahí dice que todo eso lo hacían con la ayuda del Señor. Es decir, la promesa que les dio de que iba a estar con ellos era para que ellos lograran cumplir el mandato que Dios les dio. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Sabemos que el mismo Dios que está con ellos está hoy con nosotros. Y la Biblia dice que Dios no solo está con nosotros, sino que está en nosotros. Colosenses 1 del 26 al 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué increíble que Dios no solo está con nosotros, sino que está en nosotros. Yo pienso que una de las cosas que esto implica es que si nosotros dejamos que Dios obre en nosotros, eventualmente los pensamientos que Él tiene se van a convertir en nuestros pensamientos y su voluntad se va a convertir en nuestra voluntad. Lo que nosotros debemos de buscar todos los días es ser más como Jesús
Y eso solo lo podemos lograr con la ayuda de Dios, porque de otra manera pues no sería imposible. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para aprovechar esta promesa que Dios nos dio? Lo primero que tenemos que hacer es guardar sus enseñanzas. ¿Qué significa guardar? Significa atesorar, valorar y también obedecer. También tenemos que crecer espiritualmente y eso solo lo podemos hacer orando y leyendo la Biblia. ¿De qué nos sirve saber que Dios está con nosotros si no conocemos al Dios que está con nosotros? Si no sabemos qué poder es el que tiene, si no sabemos cuál es su propósito para nuestra vida. Tenemos que orar y leer la Biblia para entender todo eso. También tenemos que santificarnos. Ser santos significa ser apartados. Así que nosotros tenemos que ser apartados para Dios. Eso quiere decir que nuestros pensamientos, nuestros anhelos, lo que escuchamos, lo que hablamos y las cosas que amamos tienen que ser de Dios. O sea, todo lo que somos tiene que reflejar que le pertenecemos a Dios. Y aunque estemos en el mundo, no debemos de contaminarnos con las cosas del mundo, debemos de ser diferentes. Otra cosa que tenemos que hacer es atraer a otros a este mensaje. Si la salvación y la gracia que Dios nos dio es lo mejor que nos ha pasado en la vida, no podemos dejar de compartírselo a los demás. A veces hay cosas pequeñas como, yo qué sé, un producto para el cabello que nos sirvió mucho, que se lo andamos recomendando a toda la gente. Entonces, ¿cómo no vamos a compartir este mensaje que tiene una trascendencia eterna? Tenemos que predicarle a todo mundo porque nuestro deseo debe de ser que todos vivan el gozo que vivimos nosotros gracias a esta salvación. Y también tenemos que buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Lo primero que hicieron los discípulos después de la ascensión fue encerrarse 10 días a orar hasta que Dios derramara su Espíritu Santo sobre ellos. Entonces nosotros tenemos que buscar también el bautismo con el Espíritu Santo. Y bueno, les quiero leer el Salmo 138:8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Para eso Dios nos dio la promesa de que iba a estar con nosotros siempre, para que podamos crecer espiritualmente y para que Él pueda cumplir el propósito que tiene para nuestra vida. Es importante notar cómo cambió la vida de los discípulos antes y después de caminar y de conocer a Jesús. Cambiaron las cosas a las que se dedicaban, cambiaron sus anhelos, cambió todo drásticamente. Así también tiene que pasar con nosotros. Nosotros no podemos seguir viviendo igual antes y después de conocer a Jesús y de ser salvos. Y también otra cosa que pasó con los discípulos es que ya no tuvieron miedo. La Biblia no narra cómo murieron todos los discípulos, pero se cree que muchos, si no es que todos, murieron como mártires. Es decir, que sufrieron muchísimo, o sea, sufrieron torturas y cosas físicas. Entonces, ¿qué fue lo que les dio la fuerza para soportar todo eso? En primera, que Dios estaba con ellos, y en segunda, que al tener una relación tan cercana con Jesús, ellos pudieron experimentar un poquitito lo que es ser llenos de Él y lo que les esperaba en la eternidad. Porque en la eternidad pues va a estar toda su gloria revelada y vamos a estar completamente llenos de Él. Entonces, si nosotros experimentamos ahorita que nuestra alma y nuestro gozo estén totalmente dependientes de Él, podemos pues sentir un poco cómo va a ser en la eternidad y eso nos da fuerza para soportar las cosas que tengamos que sufrir en el mundo, a pesar de que sea muy difícil. Los discípulos dieron su vida por Jesús, dieron su vida por el Evangelio y a lo mejor a nosotros Dios no nos pide que demos nuestra vida por Él, pero el propósito que Él tenga para nuestra vida
lo puede cumplir si nosotros lo dejamos, y no hay que tener miedo, porque para eso es que nos dejó su promesa. Tal vez tú a veces sientes que no eres capaz o que no puedes cumplir ese propósito porque, no sé, muchas cosas que tal vez nos preocupan o que no nos sentimos suficientes, pero no es por nosotros, sino por Dios. Así que no nos tenemos que preocupar, solo tenemos que crecer espiritualmente y dejar que Él actúe en nuestra vida.